Hola mi gente, hoy vamos a hablar de el invento más ingenioso del siglo XXI para los japoneses en una encuesta que se hizo en el año 2000 y es nada más y nada menos que los ramen instantáneos. En este caso no vamos a probar los originales que son japoneses, pero vamos a probar la versión coreana de los mismos. Hay uno que fue creado solo 5 años después del primer ramen. Ok, señores, un poquito de historia. El ramen no es originalmente japonés, es originalmente chino y viene de la palabra miel, que cuando se traduce al japonés se convierte en ramen. En coreano se convierte en ramyeon. Entonces, no es como lo conocemos aquí, que es un producto instantáneo, sino un producto como la pasta. Ahora bien, luego en el 1958, un señor apellido Ando, él inventa lo que hoy conocemos como el instant noodle o ramen instantáneo. Él también fue el fundador de la compañía Nissin, que fue la primera compañía en crear el ramen, el cup noodles que nosotros tanto conocemos, el que viene en un vasito, que lo conocemos ya sea por su facilidad, porque solamente hay que echarle agua hirviendo para cocinarlo y echarle los sazones que trae. Otra cosa importante de saber sobre la historia del ramen es que el ramen se vuelve popular por su facilidad, tanto porque no tengo cómo cocinar o no sé cocinar y quiero algo rápido, solo tengo que hervir agua. Y digamos que casi todos sabemos hervir agua. Entonces, ¿cuándo fue el gran boom del ramen? Del ramen instantáneo. Surge, vamos a decir que post la guerra mundial, porque se inventó en el 1958 y tiene su mayor auge ya a partir de que se inventa los cup noodles. Surge un movimiento enorme en que se conoce y en el mundo entero comienza a consumirse. Hoy en día el país que más consume instant noodles del mundo es China, por su gran población de personas. Consume, según lo que yo encontré, 40 billones de unidades de ramen al año. El segundo país, sorprendentemente, yo hubiera pensado que era quizás Japón o algo así. No, es Indonesia. Consume 12 billones de unidades de ramen. Luego le sigue India con 6 billones y luego le sigue Japón con 5.7 billones. Hay otros países que se pueden destacar, como son Corea del Sur. En Corea del Sur el país con más per cápita que más consume ramen y por eso estamos viendo los populares ramen coreanos. Tenemos 7 tipos diferentes de ramen coreano, entonces vamos a probarlo cada uno y decir qué tal. El primer ramen coreano que vamos a probar es este y se llama Shin Ramyun. Dice Spicy Gourmet de la marca Nongshim. Vamos a ver qué tal, lo vamos a preparar ahora. Un poquito picante. Marcela no se lo puede comer, por eso estoy aquí solo. Pero la verdad es muy bueno. Este ramen, no sé si aprecian, este un poquito así como rojizo, pero es un poquito picante. Ok, ahora nosotros vamos a probar otro, el segundo, que es de la misma marca, pero este dice Shin Ramyun Black. Vamos a esperar que no sea tan picante como el primero. No sé si ustedes notan, esas cositas que están aquí son como imitaciones de carne. Es algo muy interesante. Sigue picante, pero no tan picante. La otra era mucho más picante. Me imagino porque el otro tiene un paquete rojo y este tiene un paquete negro. Este también decía premium. El fideo se siente un poquito más grueso, no sé por qué, o sea, no sé si es cosa mía, pero debe ser el tipo de fideo. No se olviden, darle like a este video, compartan con sus amigos y familiares, suscríbanse a nuestro canal. También no se olviden de activar la campanita para que le avise cuando nosotros tengamos un nuevo video. El próximo que vamos a probar es este, el próximo. Dice Budai Jigai, creo que se pronuncia así, corríjanme si lo dije mal. Ahí abajo. Bueno, entonces dice que este es spicy flavor, al coreano le gusta mucho el picante. Y dice que sabe a real kimchi. Entonces vamos a probarlo y ver qué tal. A prepararlo ahora. Este plato parece que tiene como esto, que son como unas imitaciones de supuestamente como squid, calamar. Dice que es picante porque sabe a kimchi. Primero vamos a probar la imitación esta del calamar. A ver qué tal.
No sabe tanto hacia calamar, pero tiene un saborcito diferente de lo regular. Entonces, not my favorite. No sé por qué, pero el fideo de este me gusta mucho más que los otros dos anteriores. Casi son iguales, casi. O sea, es difícil saber la diferencia, pero no sé por qué me gusta un poquito más. Nuevo. Sí, lo estamos grabando en días diferentes, así que no crean que... El siguiente que vamos a probar es el champón. Sí, champón. Tiene un pequeño calamarcito ahí en la esquina, entonces me imagino que tiene que ser de calamar. Y no sé por qué, pero el aspecto de que sea rojo me da un aspecto que también va a ser picante. Todo tiene ese aspecto como rojizo, porque me imagino que es el picante o kimchi que le tratan de poner. Hay algo que le quiero decir que no se lo he comentado durante el video. Los asiáticos, los japoneses, los coreanos, los chinos, cuando comen esto, son plan duros. No sé si se dieron cuenta que yo lo hago. Eso es algo normal en estas culturas. Otra cosa también es que cuando se lo comen, hay muchos que sorben. Cuando se están comiendo, jalan así, de esa forma. Cuando lo hacen así, supuestamente es para identificar que está bueno, o sea, que sabe delicioso. El video sigue siendo muy parecido a los anteriores. Bueno, ellos también son de la misma marca, son de la compañía Nomshin. Este también tiene un poquito de picante, porque todos los coreanos parece que todos lo comen con picante. Otra cosa que yo he notado es que la mayoría de esto, no sé si solamente esa marca Nomshin, pero la mayoría de estos ramyun vienen de forma circular. La mayoría, como el estándar, se puede decir, de los ramen vienen de forma cuadrada. Tenemos el próximo, que es el Potato Noodle Soup. Dice Chewy Potato Noodles. Entonces, algo que noto es que la sopa en la foto no está tan roja como la demás. Quiere decir que no es tan picante. Algo más que quiero aprovechar es a contarles cómo se preparan los noodles. Ok, entonces cuando te abren el paquete, va a aparecer los noodles y van a aparecer dos sobrecitos como estos que están aquí. O sea, la forma como dicen las instrucciones es que primero ponga el agua hirviendo. Luego que esté hirviendo, entran los noodles por 4 minutos alrededor. Luego le echan el sazoncito. Y luego le echan, si tiene otro sazón, también. Entonces, señores, este es el ramen. Perdón, el ramión. Ok, señores, entonces vamos a probar este. Tiene que ser algo diferente porque ellos comercializaron mucho que era de papas. La textura, como dice el paquete, es muy chewy, o sea, muy chicloso es la palabra. Me gusta bastante. Nice. Y no tiene ningún picante y no tiene ese color rojizo tampoco. Otra cosa, un truco que pueden hacer a los que no comen mucho picante es que cuando coman el ramión tengan leche cerca, porque la leche neutraliza el sabor de picante. Nice. El siguiente ramen que nosotros vamos a probar es de otra compañía. Los anteriores todos eran de Nongshim y ahora esta es Samyang. Y vamos a probar el ramen que se llama Samyang, que dice que es desde el 1963. 5 años después que se inventa. Nice. Ok, así se ve el Samyang. Me imagino que por la marca, pero los fideos tienen una textura totalmente diferente a todas las anteriores que probamos. Este fideo es un poquito más... no sé cómo explicarlo, pero este fideo es un poquito como más fino. Quizá lo siento un poquito más... vamos a decir que después de probar el de papa, creo que el de papa sigue siendo para mí mi favorito. No sé si la textura es chiclosa, si es que simplemente tiene una mejor calidad, o por lo menos la sensación de que tiene una mejor calidad. Pero este no está mal. Algo más que puedo notar, no sé si es que ya yo me acostumbré a haber probado ya los otros, pero puedo notar que este tampoco es tan picante como los primeros dos. El nivel de picante se siente, no como el de papa, porque el de papa no sentí casi en lo absoluto el picante, pero en este es un poquito bajito también el picante, no se siente tan fuerte. Entonces diría yo que este es quizá el segundo o el tercero menos picante del grupo que hemos probado, pero muy bueno. Para los que no les gusta muy picante, este es recomendable. Por último, el último que vamos a probar en esta ronda es también de la marca Samyang. Ese que dice kimchi. Dice ramen. Dicen ramen kimchi. Hubiera esperado que dijera ramión, pero dice ramen. Quizá porque ramen es el nombre más comercial. Por alguna razón, también está en francés. Sabor de kimchi. No sé si me siento francés, pero sí. Este me imagino que es picante. No solamente porque el paquete es rojo, pero también porque el kimchi pica. Ok, si ustedes me preguntan a mí,
Yo diría que se ve idéntico al otro. La textura del fideo, idéntico al último. Imagino que la misma marca y el mismo tipo de calidad, el mismo tipo de todo. Simplemente quizá el sabor sea diferente, por eso sea el mismo tipo de fideo, pero idéntico el fideo. Sí siento como el kimchi en la sopa. En la sopa siento mucho sabor a kimchi, pero está bueno ese. Bueno, entonces, esto no lo voy a probar, pero lo tengo aquí para mostrárselo. Este también es de Nomshi, de la marca que habíamos probado anteriormente, el Choice. Seguramente muchos de ustedes lo han visto porque es muy popular esto. Quizá también el precio, son más económicos. Le aseguro que muchos de ustedes lo han probado. Y también le aseguro que muchos de ustedes lo comieron si vivían solo en una universidad afuera, como yo. Cuando no tenía que comer, me comía uno de esos y resolvía esa parte. Ahora bien, si tengo que evaluar todo lo que probamos, mi favorito de todo fue el de papas. Quizá fue por el tipo de fideo, que era como más chicloso, que era un poquito más fino, aunque a mí, por ejemplo, en la pasta italiana me gusta más el fettuccine porque es un poquito más grueso, tiene más textura, pero en este caso, no sé si fueron estos específicamente, estos ramión, pero me gustó más el de papa, ese fue mi favorito. El segundo favorito mío fue el penúltimo que probé, el samyang. No sé si es porque un poquito de sabor un poquito más tradicional o que sea, pero siento que ese fue mi segundo favorito. Y el tercero favorito fue el segundo que probamos, que era como premium, que era el paquete negro. Ese fue mi tercero favorito. Yo soy una persona que no como muy picante, pero puedo comer comida picante, vamos a decir de medio hacia abajo, y ese era un poquito picante. Algo que noté en todo lo que probamos también es que los coreanos al parecer les gusta los fideos, los ramen muy con su toque de picante, algo quizá porque como es un país frío, quizá le gusta el picante, aunque no lo puedo decir así porque en México no es tan frío y también le gusta el picante, pero vamos a decir que en su cultura, en su paladar, el picante es presente, ya dígase por el kimchi, ya dígase por otro plato que ellos comen, sí, siempre su toquecito de picante. En esto no fue la excepción. Sí, también hay el sabor de picante. Por último, gracias por ver este video, espero que haya gustado. Vamos a seguir subiendo más contenido sobre comida también cuando no estemos de viaje. En estos momentos es un poquito difícil viajar, entonces vamos a aprovechar y traer la cultura del mundo hacia la casa. Y qué mejor forma de que sea comiendo. Bueno, algo más que les quería decir era si ustedes tenían alguna recomendación de algo que nosotros pudiéramos probar o algo que ustedes consideran que nosotros deberíamos hacer un video hablando de eso. Lo dejan en los comentarios debajo. Bye.